Si hablamos de historia, de epopeyas inmigratorias, de la colonia San José, nos referimos a Celia Bernas. Ella es sinónimo de todo eso y mucho más. Buena persona, solidaria, amiga de sus amigos, con una sensibilidad especial y merecedora del respeto de toda la comunidad. Celia Emma Bernas, Chela para otros, nació en la colonia San José y se crió en el campo, en el seno de una reconocida familia y rodeada del cariño de sus padres, hermanos y abuelos. Cursó sus estudios primarios en la escuela número 5 Nicolás Rodríguez Peña y hasta tercer año en el Colegio de las Hermanas del Niño Jesús en esta localidad. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Concepción del Uruguay para cursar cuarto y quinto año del magisterio en la escuela normal. Su título de profesora de historia lo obtuvo en el profesorado en Paraná. Se desempeñó como docente en la Escuela Normal República Oriental del Uruguay de Colón. Durante 40 años me sentí muy feliz dando clases, comentó en alguna oportunidad. Formó parte de la Comisión de Festejos del Centenario de San José en 1957 y como tal participó del descubrimiento de una placa recordatoria en el antiguo puerto de la colonia. El objetivo de la comisión fue la creación de un museo que atesorara toda la historia y los sueños de los que vinieron, y Celia participó activamente de esa misión. Además de ser gestora y miembro de la comisión del Museo Histórico Regional, es integrante fundadora del Centro Saboyano, del Centro Valesano y de la familia piamontesa de San José. Investigó el proceso inmigratorio del siglo XIX que dio origen a la colonia San José. Esta incursión en los archivos locales, provinciales, nacionales y europeos le permitió encontrar documentación valiosísima sobre la inmigración e hizo que tuviéramos el placer de que publicara más de 30 libros, dando a conocer el movimiento poblacional de la región. Hasta el día de hoy, cada visitante extranjero o investigadores que llegan a la ciudad la citan como autoridad en el tema. También es anfitriona de los embajadores de Francia y Suiza, quienes nos visitan permanentemente. En el año 1991, en ocasión de realizarse el Congreso Mundial de Migración en Suiza, Celia disertó ante estudiantes asistentes de todo el mundo en la Universidad de Ginebra. El tema de la exposición fue el rol de la mujer en la emigración. Innumerables son los reconocimientos que obtuvo a lo largo de su trayectoria. El Centro Valesano, en julio de 2007, la distinguió por la publicación de su libro El silencio del abuelo. La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de San José, el 2 de julio de 2012, la homenajeó haciéndole entrega de una placa al inaugurarse la Casa Museo de la antigua administración de Alejo Peiret. Por sus investigaciones sobre la vida de los colonos europeos que llegaron a las orillas del río Uruguay, el diario 1 de la ciudad de Paraná le otorgó el premio Escenarios 2014 en el marco de la 10ª edición de los mismos. Recientemente, Celia ha sido destacada por la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos, propuesta por la diputada provincial licenciada Miriam Lambert. En el marco de la conmemoración por el Día de la Mujer, el área de la mujer de la Municipalidad de Colón propició una encuesta para que el pueblo pudiera votar a quien considerara la mujer más importante y representativa de nuestro departamento. La persona más votada fue Celia, y el 15 de marzo, en la Cámara Legislativa Provincial, recibió esta distinción,
que se sumó a tantas otras que tienen su trayectoria y que cristaliza el reconocimiento y cariño que todos sentimos por ella. En el acto fue acompañada por familiares y amigos y toda la sociedad acompañó con beneplácito este reconocimiento. Conocida y honrada por sus investigaciones, tanto en su ciudad natal como en todo el país y en Europa, siempre ha mantenido un perfil muy bajo, pero un profundo conocimiento respaldado por su fructífera bibliografía, en la que nos cuenta episodios de su historia personal. Uno de ellos, el protagonizado por su abuela. Celia cuenta que la gente del pueblo le pedía que escribiera esas historias para que no se perdieran y pudieran ser transmitidas en el tiempo. Mi familia me contaba cosas, historias de los que habían quedado en Europa. Nosotros vivíamos en el campo y mi padre siempre llevaba consigo una billetera en el bolsillo trasero de su pantalón. Me preguntaba qué tendría esa billetera y me daba mucha curiosidad. Finalmente descubrí que en ella había una carta de mi abuela donde decía que apenas tuviéramos dinero que se lo manden, que ella quería venir también para acá. Desgraciadamente mi abuelo murió a los 5 años de llegar a esta tierra y no logró ir a buscarla. Esa carta me conmocionó. Mi abuela decía: no hay noche que no derrame lágrimas y lágrimas, un mar de lágrimas, pensando en ustedes. Y esto tocó mi sentimiento de descendientes de inmigrantes. Celia Emma Bernas Bruché, profesora jubilada, historiadora, descendiente de suizos valesanos por su línea materna y saboyana por la paterna, es una investigadora insaciable. Disfruta del placer de recordar escribiendo, como lo expresa al hablar de uno de sus libros, Tiempos de Colonia. También podemos nombrar varios más: la colonia San José y la inmigración europea, papeles de un inmigrante, figuras representativas de la colonia San José, historia de San José y Colón, San José y el Tiro, Alejo Peiret, administrador de la colonia San José, Urquiza en la colonia San José, la iglesia de San José, los franceses en la colonia San José, traducido al francés por su sobrina Laura Bernas, el idioma en la colonia San José y el silencio del abuelo, en el que nos dice. Y así pasaban los días, envueltos en el manto del trabajo reparador que nutría las horas con una dosis considerable de optimismo. Pero en los atardeceres, cuando la calma todo lo abarcaba, en la serenidad final de la jornada, algo flotaba en el ambiente, angustia o tristeza, nunca se supo qué. Muchas gracias, Celia. Estamos en la colonia San José, provincia de Entre Ríos. Vamos a explicar un poquito algo de lo que fue el proceso migratorio en el año 1857, que es la época en que se produjo la llegada de suizos, saboyanos, piamonteses y algunos otros inmigrantes de otras naciones. Resulta que en ese año, o en esa época diríamos, Europa pasaba por situaciones muy difíciles, especialmente en Suiza, porque había problemas con la naturaleza. El río se había desbordado y se inundaban los pueblos.
Las montañas se sacudían como queriendo desprenderse de algo. Eran como terremotos que afectaban a los pueblos y los aludes se precipitaban sobre la gente, haciendo un estrago fatal. Además, había guerras, especialmente las guerras religiosas en ese momento, y también faltaba trabajo, porque los suizos ya no tenían más la ley de los mercenarios, con la cual ellos podían trabajar y darle de comer a su familia. Y justo en ese momento se produce la aparición de casas contratistas que buscaban inmigrantes para ir a América, porque América se ofrecía con todo su esplendor de sus riquezas naturales para recoger a aquellos que querían trabajar. Por eso surgió ese evento tan milagroso en que se anotaron todos aquellos que querían venir a América en busca de un porvenir mejor. Ellos amaban mucho su patria y aunque las montañas los golpeaban continuamente, ellos la amaban igual. Eran admiradores de su naturaleza. Eso les dolía un poco dejar, junto con las tumbas de sus ascendientes, de sus padres, sus amigos, y tener que viajar tan lejos como era cruzar el Océano Atlántico para llegar a América. Pero lo hicieron con mucha valentía, con mucho sacrificio, con mucho coraje. Tanto el hombre como la mujer y sus hijos prepararon sus baúles, pusieron lo elemental para vivir, por ejemplo, las ropas, las herramientas, los utensilios, los recuerdos. Algunos traían el libro de misa y adentro le ponían el mechón de su madre que quedaba en Europa y así lo llevaban de recuerdo. La cuestión es que para el 1857 decidieron embarcarse en busca, como dirían los poetas, de la rama florecida del verano. Pero acá encontraron espinas. Después de haber cruzado el Atlántico, muchos de los cuales los inmigrantes no lo conocían al mar, porque vivían siempre en los valles de las montañas, llegaron, después de muchos días de sacrificio, a América. Algunos viajes fueron muy buenos, pero otros muy, muy tristes, porque los barcos no tenían las comodidades suficientes para alimentar y atender a los tripulantes. Por ejemplo, les faltaba agua dulce, les faltaba comida y vivían en buhardillas, se puede decir, amontonados, hasta 6 u 8 personas en una sola cama. Algunos pasaron muy triste la travesía. Otros, que venían en barcos diferentes, pasaron bien. Porque hay que recordar que en ese año, 1857, vinieron varios barcos, vinieron 5 con inmigrantes. Y se embarcaron en el puerto de Havre, en Francia. Pero a veces los bultos, los baúles, lo que traían, eran tan pesados que los capitanes decían, este barco tiene mucho peso, y debían dejar los baúles o las herramientas
en el puerto. Eso fue verdaderamente muy triste. La cuestión es que llegaron al Río de la Plata y aunque el destino primitivo era Corrientes, se cambió esto porque Corrientes no conservó el contrato que había realizado antes. Entonces le pidieron a Urquiza, que en ese momento era gobernador de la zona, a ver si los podía ubicar. Y efectivamente les dijo que sí. Urquiza precisamente estaba en la campaña de traer inmigrantes que trabajen la tierra, porque en la Argentina en esa época había muchos ganaderos, hombres de a caballo, pero no que trabajaran la tierra. Quería labradores, Urquiza, y acá se dio el caso. Esta gente venía para trabajar, especialmente la tierra. Y se los ubicó primeramente en el Ibicuí, pero esta zona era negadiza, pantanosa, no era conveniente. Entonces, ante el pedido de los mismos inmigrantes, fueron trasladados un poco más al norte, es decir, a la zona donde hoy estamos. Acá los recibió Zurigues, que era un francés que se había venido antes para trabajar con Urquiza. Desembarcaron en la llamada Calera Espiro, en la costa del río Uruguay, y por supuesto no había hospedaje, solamente había un galpón de un hombre que explotaba la cal y que él lo ofreció para las mujeres necesitadas. Los demás tuvieron que hacerse, con los árboles que eran abundantes en la costa, hacerse una especie de ranchos utilizando ramas y hojas para pasar los primeros días. Y utilizaron ellos los baúles, las frazadas, las sábanas que traían para protegerse. Inmediatamente se les dio el terreno que cada uno aspiraba. Podían comprar o una concesión que eran 27 hectáreas, o la mitad o un cuarto, lo que puedan. Y el que no tenía dinero suficiente, Urquiza le hacía un préstamo. Podían usar igual el terreno que querían y lo pagarían en adelante con las cosechas. Que las cosechas en realidad fueron después muy abundantes, porque si bien en la costa solamente encontraron, como decía, espinas, espinillos, ñandúay, pasando el bosque costero, la tierra estaba limpia y era sumamente fértil y nunca había sido trabajada. Entonces, cuando cada uno tuvo el lote que le correspondía de acuerdo a sus aspiraciones, comenzaron las plantaciones, especialmente con lo que soñaban, los trigales, la plantación de frutales, el lino, el maíz que aparecía como centinelas en medio de la llanura, observando el trabajo de los colonos. Y por suerte, al principio, las cosechas fueron abundantes. Entonces, podían pagarse en terreno o en cuotas como Urquiza le había manifestado. Todo preveía una situación muy buena, progresista, pero de repente aparecieron las langostas. Eso no lo habían tenido en cuenta. Mangas muy grandes que en un minuto barrían con todo lo plantado. Era así una decepción. Pero el inmigrante tuvo siempre mucho coraje y no bajó los brazos. Volvieron a plantar y volvieron a obtener cosechas necesarias para vivir y para pagar sus tierras. Porque una cosa importante, que yo siempre destaco, Urquiza quería que estos colonos sean dueños de sus tierras. Es la forma
de que el hombre trabaje con gusto en su propia tierra, en su propiedad. Y así fue. Así que, instalados en la zona, empezaron a construirse después sus casas mejores. Y aprovecharon piedras que había en ciertos lugares. Así que los cimientos, casi todos fueron hechos con este material que abundaba también. Entonces, hoy día podemos todavía observar algunas de esas casas que construyeron en un principio, porque por la piedra, las rocas que utilizaron para los cimientos, pudieron mantenerse hasta el día de hoy. Por ejemplo, hoy podemos observar la casa de la administración totalmente hecha en piedra. También casas de vecinos muy hermosas que se conservan intactas, como la de Crepí y la de Michelou en la costa. Pero los colonos enseguida pidieron una iglesia, porque eran todos muy católicos, muy creyentes, y querían también un sacerdote para poder consultarlo en sus necesidades espirituales. Y junto a la iglesia surgió la escuela, porque en la misma construcción de la iglesia, el maestro, los pocos que había, daban también clases y se turnaban con el sacerdote a su vez para después dar la misa. Pero los primeros maestros en realidad fueron aquellos mismos inmigrantes que sabían escribir. Entonces le enseñaban a sus hijos y a los vecinos las primeras letras y el nuevo idioma, porque acá se hablaba el castellano o español, como decíamos, ¿no? Entonces el patois que ellos traían, o el francés, tenían que dejar de lado los hijos, porque los maestros que surgieron enseñaban el idioma local. Así que la iglesia vendría a ser una de las primeras instituciones que surgieron en la colonia. Pero después surgieron otras también, bueno, junto con las escuelas, surgió el tiro, porque los suizos eran amantes del tiro. En el año 1859, es decir, a los 2 años que estuvieron acá, construyeron un tiro en el cual practicaban como deporte, porque acá no iban a la guerra. Según el contrato que firmaron con Urquiza, estaban exentos de toda guerra del interior. Entonces, ellos también emplearon el tiro para cazar, que había abundancia de aves que podían proveerlo para la alimentación. Ahora, en la alimentación Urquiza también nos ayudó mucho, porque les buscó los animales correspondientes, tanto caballos como vacunos, y así pudieron hacer como primera industria, diríamos, la manteca y el queso. Y con lo cual, con la leche obtuvieron comida para todo el año. Y con el maíz obtenían lo necesario para la polenta, que era una de las comidas más lógicas y más usuales que los inmigrantes practicaron. Además, hortalizas de todo tipo. Y lo sobrante lo vendían en Concepción del Uruguay, que era la ciudad más cercana que había. Y por supuesto, en aquella época no había transportes, entonces iban a pie. Los hombres ponían un canasto en cada brazo, lo llenaban de legumbres o quesos o huevos, vendían en Concepción del Uruguay y traían lo que necesitaban para vivir acá, que no lo podían construir, porque ellos eran muy, muy habilidosos. Se construían todo lo necesario para vivir, por ejemplo, las herramientas. Cada uno instaló su yunque en la casa o su molino harinero. Y así que las herramientas las hacían
ellos con el hierro que los proveía Urquiza. Y de ahí salieron los primeros arados, las asadas, las guadañas, los picos, el hacha, en fin, lo necesario. Y las rejas para el arado. Así que ellos se hicieron lo necesario para vivir. De manera que desde un principio tuvieron lo imprescindible para su vida nueva. A su vez, algo interesante entre ellos era que se ayudaban mucho. Es decir, fueron muy solidarios, muy generosos entre ellos. Por ejemplo, en las cosechas, todos los vecinos ayudaban al que estaba cosechando. Después venían, al terminar la cosecha, una gran reunión familiar. Entre las que más destacó fue la deschala, es decir, deschalar el maíz y después molerlo. Y siempre se hacían en esas actividades fiestas bailables y comida que acercaban a los colonos y a su vez iban olvidando aquello que dejaron en Europa, porque indudablemente que tuvieron que luchar contra la nostalgia. ¿Quién no se iba a acordar de lo que quedó allá? Pero acá se unieron para trabajar juntos y hacer la vida más común, o más solidaria, más en comunidad, practicando la amistad especialmente y la ayuda mutua. El problema de la educación fue muy importante. Cuando se establecieron las primeras escuelas, al final del año se hacían las fiestas de fin de curso en la plaza. Y las autoridades, que en ese momento eran los mismos colonos, pronunciaban los discursos para darle los premios a los mejores alumnos. Y se destaca el discurso siempre de Francisco Crespí, que decía que la instrucción vale más que las riquezas. Y le pedía, por favor, a los padres que hagan leer a sus hijos y que cuenten lo que leen, para que no olviden que debían instruirse todos juntos y en común para hacer de esta colonia una población progresista. Existieron maestros de mucho renombre, entre ellos los Christen, que eran excelentes maestros, muy buenos. Pero el que quería ir a estudiar algo superior en el secundario, tenía que viajar a Concepción del Uruguay o a Buenos Aires, porque acá no había colegios secundarios o enseñanza superior. Y con todo surgieron inmigrantes con buena preparación. Algunos fueron ingenieros, otros médicos, surgieron varios maestros, en fin. Practicaron lo que tanto querían, que el alumno, el chico, se amoldara a esta nueva situación, pero en base a la educación, en base al estudio. Y surgieron varios. De manera que la vida en la colonia se hizo en base a la solidaridad. Tuvieron un problema bastante triste, que fue cuando un grupo de personas, por discrepancias de idea, lo mataron al padre Cot. Eso fue trágico, muy doloroso. Pero pudieron salir adelante y tener otros nuevos sacerdotes. Bueno, cuando nosotros estudiamos
esta parte de la historia, no podemos dejar de olvidar a aquellos ancianos que llegaron a los 80, 90 años y que recordaban en silencio lo que habían dejado allá y lo que estaban haciendo acá. Yo tuve la oportunidad de conocer a varios sentados en la puerta de su casa, con la mirada lejana, como buscando esa extraña geometría de las montañas. Y uno le preguntaba, ¿qué recuerda de su tierra? Y con la mirada lejana, la cara llena de arrugas y unas lágrimas en los ojos, decían, ¡ay, mis montañas, mis montañas! Era algo que lo llevaban en el corazón. Pero también reconocieron que acá los hijos tenían porvenir, tenían propiedades y podían estudiar y podían avanzar. A su vez, si uno busca en ese inmigrante qué nos dejaron, pienso que lo más importante son los valores que dejaron, que nosotros heredamos. Valores que dignifican al hombre, el amor al trabajo, el amor a la familia, el amor a Dios. Por lo tanto, la vida del inmigrante nos ha quedado a nosotros como un recuerdo emocionante, porque nos han dejado esa sensación de generosidad, de amistad, ¿no?, que nosotros como descendientes debemos cultivar.